Lo que estamos haciendo en Cambio de Mando es intentar comprender las filosofías políticas y lo que nos enfrenta o depara el próximo cuatrienio. Hoy vamos a entrevistar al presidente del Senado, bueno, todavía Cuare, pero muy probablemente presidente del Senado. De hecho, la filosofía o la idea es que para aprobar legislación hace falta 14 votos en el Senado, pero para ser presidente no. Hablaremos de eso porque hay, ¿verdad? Los abogados siempre lo complican todo y dicen que hay una diferencia entre una cosa y otra y hace falta mayoría. Y hasta ahora, pues sin duda, la mayoría tendría el Partido Popular con al menos 13 votos de esa delegación. Ningún otro partido tendría algo parecido a eso. Pero, ¿y se da el que todos los otros se unan contra él? Lo dudo, pero pudiera pasar, ¿verdad? Hablaremos de eso. Hoy el análisis de Carlos Dalmau sobre la filosofía política y las posibles enmiendas a la Constitución que plantea José Luis Dalmau como presidente del Senado, con la salvedad de que creo que son primos, así que nos hablará de eso también. Y antes que todo, recuerda que esto viene con el auspicio de AT&T, porque esta Navidad los regalos que conectan con los tuyos están en AT&T. Cámbiate a AT&T y recibe hasta 1,100 al traer tu número. Compra un smartphone en plan de pago a plazos y traer el tuyo en trading. Además, tienes activación gratis, así que aprovecha y cámbiate a AT&T y recibes hasta 1,100 para tu smartphone favorito. Para más detalles, llama al 939-545-1800 y a las tiendas de AT&T, la red móvil más rápida en Puerto Rico. Esto es un mensaje de AT&T. 939-545-1800. Estoy con Carlos Dalmau ya mismito. Vamos con José Luis Dalmau ahora, el entrevistado. Ok, le hemos llamado esto cambio de mando porque es básicamente un nuevo mandato de gobierno y esta vez es un mandato diferente. Tengo conmigo el presidente del Senado, que todavía no ha juramentado, pero que ciertamente se espera que juramente como presidente del Senado en una semana. Así que vamos a hablar con José Luis Dalmau, senador típicamente de Humacao, aunque él realmente es de Caguas, Puerto Rico, pero es senador por Humacao hasta este cuatrienio, cuando se convierte en senador por acumulación. Y quería arrancar con eso. O sea, yo sé, ¿verdad?, que en la teoría ya tú eras un senador que sobrepasaba el asunto del distrito y realmente pues ya tú eres un senador por acumulación. Sé que eres abogado de profesión, eso fue lo que estudiaste, pero has estado toda tu vida en el Senado de Puerto Rico, básicamente, de alguna forma u otra. Me gustaría, antes que de arrancar con todos los temas que quisiera tocar, que sepas que Puerto Rico entero se solidarizó con tu pérdida y quiero que, ¿verdad?, que los medios y la gente que no sabe que tuvimos una conversación previa a esta, pues, ¿verdad?, cuando escuchen, no vamos a entrar al nitty-gritty de la política. Sé lo difícil que tiene que ser para ti, lo que se ha sufrido en tu familia, así que mi solidaridad para ti, los tuyos, con la pérdida de tu señora madre, que sabemos que era la que realmente mantenía también al viejo, etcétera. Así que sé que para la familia ha sido un golpe extremadamente fuerte y quiero que sepas que todo Puerto Rico se solidarizó de verdad con la pérdida. Y te lo agradezco y así lo sentí. O sea, las expresiones, las llamadas, los mensajes nos ayudaron a pasar ese momento difícil. Cada vez que yo le leía a mi familia, mira, me escribieron de aquí, me escribieron de allá, muy agradecido. Esa es la palabra del pueblo de Puerto Rico que se Te voy a hacer una desbordó en pregunta, cariño para mi te voy a familia. hacer una pregunta que es anticlimática, pero a la misma vez va con esto. Yo no sé a veces si en el momento uno debe escribir o debe llamar, porque a veces uno siente que es un momento tan y tan difícil que es como que concéntrate en la familia y después hablamos, o sea, y después nos solidarizamos y demás. ¿Cómo tú crees que, porque obviamente como senador, en tu caso casi alcalde, porque en tu región eras una persona muy presente en los barrios, para poder ser senador de distrito por tanto tiempo y tener el nivel de votos, tienes que ir a los barrios, tienes que ir a los funcionarios. O sea, esto no funciona. Sí. No es solo ir al guitarreño. El guitarreño es importante. Mucha gente dice, no, los candidatos de guitarreño. Sí, van al guitarreño, pero no es solo el guitarreño. O sea, yo sé que hay que ir a los barrios, porque si tú no vas a los barrios, la gente te vota en contra. Porque, mira, este se subió y ya no viene para acá. Me consta que es así porque lo he visto. Así que te pregunto, ¿cómo uno debe reaccionar ante cuando un político o una persona que uno, ¿verdad?, sabe que es tan querida, por un lado, por otro lado, obviamente mucha gente no te quiere porque es de otro partido, pero sí esa solidaridad, ¿cómo uno debe reaccionar en ese momento? ¿Debe escribir, debe llamar, debe preguntar? Pues mira, a mí me recomendaron que hiciera un comunicado de prensa y yo siempre he tenido las cosas de mi familia bien privadas, pero obviamente ante el evento solamente escribí unas líneas en Twitter y Jay, a la hora, yo explotó el teléfono de una manera que después me puse a contar con mis hijos. Ayúdenme aquí a contar. En un periodo de 2 horas yo recibí 1,200 WhatsApp
sea, Ujú. no había manera de contestar eso. Después, poco a poco, durante la semana fui contestándolo y los agradezco. De verdad, en el momento probablemente algunos uno no los puede ver. Uno no está pensando en eso. Yo te confieso, a mí se me detuvo el tiempo. O sea, a mí por la mañana me dicen que mi mamá está mejorando y por la tarde que falleció, en un ventilador después de 14 días, a mí se me detuvo el tiempo. Era como que el tiempo no corría, como que las nubes no se movían. Y yo fui el que recibí la llamada del hospital para entonces yo decírsela a mi familia y a mi papá, que este año ha infartado 2 veces, era difícil. Después que le dije por la mañana, papi, está reaccionando, a lo mejor en 2 días le quitan el ventilador, vamos a ver cómo suceden las cosas, que por la tarde tenga que decirle, papi, hubo problemas, está empeorando y falleció. Eso fue un proceso de muchos minutos, no me acuerdo si fue una hora lo que pasó, lo que yo pude transmitirle a mis hermanos y a mi papá la noticia. Siempre es bien recibida el mensaje, siempre es bien recibida la llamada. Hay gente que lo hizo después, hay gente que trató de comunicarse y llegó hasta mi casa, llegó a casa de mi hermana y lo recibimos con mucho cariño. Yo ahí no tengo ningún problema y como te dije ahorita, estoy agradecido. Ok, Dalmau, vamos a tratar de sacarte ¿verdad? De pensar en eso, porque la verdad que no me puedo ni imaginar ¿verdad? Lo difícil que tiene que ser ese momento. Así que vamos a tratar de hablar de política, ¿verdad? Pues el trabajo a veces nos distrae. Yo siempre pienso que el trabajo es una bendición. Así que Sí. bendecidos somos los que tenemos uno, ¿no? Ok, vamos a hablar de la presidencia y el Senado. Para empezar, realmente como presidente del Senado sabes hasta el presupuesto que tienes, porque ahora mismo como que ni el presupuesto sabemos, o sea, es como que todo es incierto y obviamente los senadores de minoría y mayoría tienen que tener un presupuesto para poder tener sus asesores y vamos a hablar ya mismo de los asesores, ¿verdad? Mucha gente piensa que no debería haber asesores, los asesores son necesarios. La pregunta es, ¿sabes el presupuesto que tienes o a estas alturas todavía no se sabe? No, el presupuesto que aparece por internet, el que salió en los periódicos, pero el estado financiero, no. Hemos tenido conversaciones, el presidente del Senado y yo, pero los documentos auditados, certificados por cada uno de los miembros de las divisiones que componen el Senado, esa información no la he recibido todavía. Claro está, uno más o menos sabe cómo están compuestas las oficinas, cuál es el organigrama, qué uno aspira a dejar y qué uno aspira a eliminar. Yo le he dicho a los compañeros legisladores, el presupuesto básico de un senador de minoría mensual hoy son $14,000. Vamos a partir de eso. ¿Cuán más o cuán menos puede ser ante unos anuncios que ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal de unos recortes futuros? Hay que planificarlo. Hay quien plantea que precisamente la actitud de Rivera Chats con la Junta fue lo que provocó que la Junta le cortara más al Senado que a la Cámara proporcionalmente. ¿Cómo va a ser la relación de José Luis Dalmau con la Junta de Control Fiscal versus la relación hostil que ha tenido Tomás Rivera Chats? Mira, yo en 20 años siempre he tenido buena comunicación con todos los partidos. Una vez juramente propongo tener reuniones con la Junta de Supervisión Fiscal, enseñarles mi plan de trabajo, cuáles son las ideas que tengo administrativas para poder operar. Si los recortes propuestos para el año que viene se llegan a materializar, con toda probabilidad hay que cerrar superintendencia y servicios legislativos. Y esas son oficinas de apoyo y de servicio y la otra de mantenimiento de la estructura. O sea, no están ahí por casualidad. Y eso pues me gustaría dialogarlo, ¿verdad? Por otro lado, pues yo acabo de llegar, no me penalicen a mí. No, Pero además que comunicación... la planta física del Senado es histórica. O sea, la superintendencia del Capitolio, en mi opinión, ha sido mal utilizada anteriormente, pero eso no significa que no es necesaria. O sea, el mantener la estructura física del Capitolio como lugar histórico, patriótico y de los símbolos que tiene. Para decirte algo sencillo, tú puedes limpiar una ventana hoy y mañana hay que volverla a limpiar porque está frente al mar. O sea, eso se llena rápido de salitre. No, y es una construcción muy particular, con unos materiales muy particulares, un mármol muy particular, así que es costoso. La próxima pregunta que quería hacerte era precisamente de filosofía de gobierno. Puede ser al revés, puede ser vamos a fortalecer la Oficina de Servicios Legislativos, que fue creada por el Partido Popular. O sea, esa oficina es una oficina que la crean dos puertorriqueños, don Luis Saldaña y obviamente un tal Trías Monge, que tengo como 200 libros del por ahí, y sé que sabes la historia de ellos. O sea, ellos crean esta oficina pensando en que sea el centro del pensamiento legislativo en Puerto Rico, parecido a lo que es en el Congreso, una oficina análoga que es en el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo,
ha tenido sus altas y bajas, ha tenido sus buenos momentos de personas de primer nivel y gente pues que ha sido más política partidista. Y entonces, ¿no piensas que es mejor fortalecer esa oficina y darle menos presupuesto a los legisladores para sus asesores y fortalecer la oficina de servicios legislativos? Eso es parte de la evaluación que estamos haciendo, ¿verdad? La oficina de servicio legislativo, uno le daba una sugerencia, la oficina la estudiaba, trabajaba el proyecto para radicarse. ¿Y qué sucedió? Empezaron a, como dicen por ahí, a piratearse las ideas. Uno le daba la idea a una oficina y de momento aparecía otro legislador radicándola. Y ahí es que entonces la oficina dejó de tener el principio fundamental por la cual se creó. Es como en Estados Unidos, te crean en el Congreso el General Accounting Office. Esa es la oficina que maneja toda la filosofía y la mecánica fiscal para que el Congreso pueda tomar decisiones frente al Ejecutivo. Y esa oficina de servicio legislativo, por mi parte, y ahora con más razón, Jay, si nosotros estamos en un gobierno, por decirlo así, de oposición, porque tenemos una mayoría, pero no somos gobierno, el gobierno es de otro partido. Hace falta que entonces esa oficina de servicio legislativo tenga los peritos, los recursos necesarios en las diferentes áreas de gobierno, por ejemplo, alguien que sepa del sistema de retiro, alguien que sepa de agricultura, alguien que sepa de presupuesto, que pueda interactuar con la Junta de Supervisión Fiscal. Esos recursos tienen que estar allí porque el gobierno no nos los va a proveer, es un gobierno de otro partido. Así que para poder fiscalizar o ayudar a que haya una colaboración, necesitamos mentes en esa oficina de servicio legislativo que nos ayude a estructurar las diferentes áreas. Ok, eso me lleva entonces a lo próximo. Hay dos filosofías. Está la filosofía de que el Senado debe dejar que el gobernador tenga su equipo de trabajo y si él nombra a esas personas, vamos a darle el ok para que el gobernador tenga su equipo de trabajo y no pueda usar de excusa el que el Senado le puso el equipo de trabajo que ellos querían. Esa es una filosofía. Por otro lado está la filosofía de quienes piensan distinto y dicen, no, o sea, el Senado no puede claudicar a su deber constitucional de tener su consejo y consentimiento. ¿Cuál es la filosofía del Senado de José Luis Dalmau? Mire, yo creo que los nombramientos deben evaluarse en sus méritos. Y lo he hecho como legislador de mayoría y lo he hecho como legislador de minoría. Yo creo que si el gobernador nombra a una persona a un cargo, esa persona tiene que cumplir con los requisitos de la oficina de nombramiento, tiene que tener su vista, los legisladores tienen que conocer a la persona, interactuar y después votar. Yo no voy a servir de obstáculo, pero tampoco de sello de goma, ¿verdad? Ni siquiera los gobiernos que tienen la legislatura de su mismo partido confirman todo, en ocasiones no confirman o no consienten, es la palabra correcta, consentimiento. Pero el pueblo dio un mandato, seleccionó unas personas de partidos emergentes, partidos nuevos, con derechos propios están allí. Esa apertura tiene que darse y que todas las partes puedan trabajar su proyecto y a la misma vez evaluar los nombramientos de forma justa. Yo creo que esa persona tiene que llenar el informe técnico, si viene de una rama y ha tenido querellas, cómo se resolvieron las querellas, su informe económico, su preparación académica, todo el expediente, cumplir con eso y entonces se evalúa de forma justa. Ok, por si acaso, esto está siendo grabado el 21 de diciembre y pudiera haber una mayoría sin necesidad de otro partido porque faltan unos votos en Caguas donde acumulaba Aníbal José Torres. Así es. Ahí me ha sorprendido que yo sí no saliera. A mí o también. sea, que creo que ocurre en parte que algunos populares como usted les roban votos a otros porque alguna gente va y los busca. Los roban en el sentido, ¿verdad?, político de la palabra. Sí, no es que lo nada buscan malo. en la papeleta. Exacto. La gente lo busca en la papeleta y le resta votos entonces al que cuando se vota íntegro. ¿Le parece a usted que eso fue un mensaje de alianza de Puerto Rico o un mensaje de castigo a los partidos tradicionales? ¿Cuál es el mensaje detrás de una composición legislativa de alianza, básicamente parlamentaria? Qué bueno que puedo expresar lo que pasa realmente electoralmente. Los partidos mayoritarios, tanto el Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular, ambos postulan 6 senadores por acumulación. 6. Así que para que puedan acumular y salir electos, se dividen los pueblos en bloques. A mí me tocaron 15 municipios. Así que yo acumulo en 15 municipios, a menos que en otro municipio alguien me busque en la papeleta, que es lo que tú llamas robar el voto, o desviarse para votar por mí y le quita entonces el voto al que está ahí del Partido Popular. Depende cómo tú confecciones los bloques, tienen mayor o menor éxito. En el Partido Popular se planteó no postular 6, postular 5. Para poder acumular en más pueblos y tener mayores votos. ¿Qué pasa con los partidos minoritarios que postularon 1 o postularon 2 y acumulan en los 78 municipios? Así que es más fácil acumular votos y salir electos solo que por acumulación en los 2 partidos principales. En el caso de Aníbal José Torres,
le tocaron unos municipios que eran favorables para él. Sin embargo, esos municipios bajaron mucho su participación y su voto. Y entonces no acumuló lo suficiente, como le pasó a Luis Vega Ramos, como le pasó a Brenda López, a Álvarez Conde. No acumularon lo suficiente. En el caso mío sucedió al revés. A mí me tocó un bloque con un municipio que había perdido por 20,000 votos, 22,000 votos, Arecibo. Y ahora se ganó por el Partido Popular por 18,000. Así que esa ventaja de 22 más la de 18 operó prácticamente de 30 a 35,000 votos a favor mío. Me tocó el municipio de Ponce, un municipio del Partido Nuevo Progresista. Me tocó el municipio de Santa Isabel. Los 3 municipios los ganó el Partido Popular. Así que a mí me benefició esos 3 municipios en mi carrera por acumulación, porque eran municipios que se tenían a pérdida, sin embargo se ganaron. Y al ganarse esos puntos me sirvieron para yo acumular más votos. Por eso me sorprende. Para las personas que son neófitas en esto de la política, ¿verdad? Que son nuevas y que no saben lo que quise decir con robar votos, es que se supone los partidos juegan el voto íntegro para los de acumulación, los candidatos de acumulación. Y yo sé que tú lo sabes muy bien. Se espera... Los que acumulan en ese pueblo van primero en la lista. Correcto, los primeros en la lista. ¿Qué pasa? Que se suponía, todo el mundo estaba esperando cerca de 90,000 votos íntegros para cada uno de sus candidatos por acumulación, de esos 6 candidatos por acumulación. Eso no fue lo que pasó. Partiendo de la elección anterior, que hubo medio millón de votos en los partidos principales. Porque hubo casi 400,000 votos menos. Así que estamos hablando de una diferencia sustancial y todo dependía en qué pueblo te tocó, salías o no salías. Claro. En el caso de Aníbal José Torres, por ejemplo, Cagua no se ha contado, así que pudiera ser que él entre y se cuelgue que era Enrique Elme, que de nuevo para mí también sería sorprendente que ella se colgara porque ella tenía el apoyo de unos sectores religiosos muy particulares, pero esos grupos votaron por Proyecto de Dignidad, por Joan Rodríguez Bebe entonces y por la candidata, la licenciada en la Cámara del Proyecto de Dignidad. Así que eso es lo próximo. Si no ocurriera el que tienes los 14 votos y tienes 13 votos y te hace falta uno prestado para lograr la presidencia, es obvio que la vas a lograr. La pregunta es, ¿has tenido conversaciones con el doctor Vargas Vidot, con Joan Rodríguez Bebe, con María Lourdes Santiago? Ellos que son uno solo, obviamente los de Proyecto de Dignidad, que son la licenciada y el doctor Bernabé y la licenciada... me olvidó la expresidenta del Colegio de Abogados, me olvidó el nombre ahora. Ana Irma Rivera Lacén. Rivera Lacén, correcto. Sí, mira, la realidad es que la Constitución dice que cada delegación en mayoría escogerá, o cada Cámara escogerá su liderato. Es por mayoría. Lo que sí exige mayoría absoluta es la aprobación de proyectos o resoluciones conjuntas que tienen fuerza de ley. Se ha interpretado siempre que, bueno, hacen falta 14. Bueno, la realidad es que hacen falta 14 para uno tener mayoría absoluta y no depender de un voto para tomar decisiones como aprobar un proyecto de ley. ¿Qué sucede? En ocasiones, en la historia política nuestra, los senados han escogido por mayoría sin tener los 14. Son la mayoría de los que están allí. Y entonces se hacían coaliciones, esa es la historia política nuestra, para entonces buscar ese liderato. Yo he hablado con casi todos los compañeros, por lo menos los electos de mi partido, he hablado con el Proyecto de Dignidad, Victoria Ciudadana, Partido Independentista y Vargas Vidot, pero no hemos hablado de votos. Hemos hablado de trato, de trabajo. Nosotros vamos a componer un Senado diverso en oposición a un gobierno de un partido distinto. Pero aún ese Senado diverso tiene representación del partido de gobierno. Así que yo he conversado con todos. Yo creo que son muy pocos los legisladores del Partido Nuevo Progresista con los que no he conversado. Quizás con Riquelme no he conversado y con... no, con todos los demás. Con Riquelme no he conversado. Y con los de Distrito de San Juan y Carolina, que son nuevos. Pero con todos los demás he conversado y con los de partidos emergentes. Hemos conversado de cómo debe llevarse a cabo el procedimiento, cómo enmendar el reglamento. Les he hecho saber que estoy disponible para hablar sobre diferentes asuntos relacionados a las comisiones. Y les he garantizado algo, Jay, que yo creo que es importante para cualquier parlamento. Aún en minoría, usted quiere que su medida sea tratada, sea atendida, no sea engavetada en la gaveta número 14 porque usted es de minoría. Yo le he comentado a los compañeros que ese trato de atender su medida se tiene que dar. Después veremos quién tiene los votos para aprobarla, ¿verdad? Pero que vaya a la comisión correspondiente, que se le pidan memoriales explicativos, que se le pueda hacer una vista si hay que hacerle, que se le haga un informe, que no se quede en la gaveta 14 de reglas y calendario, sino que reglas y calendario las ponga en calendario y que se vote, y el que tenga los 14 votos logra la aprobación de una resolución o de una medida. Yo creo que así debe funcionar el Parlamento y esa ha sido mi apertura.
Así debería ser, pero va a haber proyectos que van a tener los 14 votos, pero que el presidente del Senado no va a estar de acuerdo. Y Probablemente. a eso voy. O sea, aquí ha habido históricamente una reticencia, una resistencia a que se lleve a calendario aquello que no va conforme a la agenda del presidente del Senado. Me acabas de decir que eso no va a ser tu caso, que si tiene los 14 votos, aunque sea algo que tú no estás de acuerdo personalmente, sí se va a aprobar. Si la comisión le radica un informe positivo, rindiendo todo, ¿verdad? El procedimiento, y llega a reglas y calendarios, yo no la voy a detener. Que los legisladores voten. Yo me encargaré de tener, si o sea estoy en que, contra, yo me encargaré de debatirla y traer mis, como lo he hecho siempre, y traer mis argumentos. Yo he entrado al hemiciclo con una medida que no tiene los votos y he conseguido los votos después del debate. Y viceversa. Ha entrado una medida al hemiciclo con todos los votos y después que uno debate y explica los argumentos, se detiene o se deja pendiente o se deja un asunto sobre la mesa. ok, ¿cuál es la relación de José Luis Dalmau con Tomás Rivera Chats actualmente? Sé que presidiste una comisión, así que presumo que conversaciones hay, ¿no? O sea, algún tipo de Sí, diálogo tiene que haber. nosotros tenemos diferencias filosóficas en muchos aspectos, pero la comunicación siempre se ha mantenido, como la he tenido con Carmelo Ríos, como en el pasado la tuve y la tengo con Kenneth McClintock. O sea, si uno no se comunica, no puede atender asuntos que de otra manera pues no se podrían atender. Así que esa comunicación. Cuando él me ofrece a mí presidir una comisión, yo le dije que yo estaba en minoría, que no era necesario. Él me dice, no, pero yo postulé 16 senadores de distrito y al único que no derroté fue a ti. Así que tu distrito te seleccionó a ti a pesar de que el Partido No Progresista ganó todos los distritos de Puerto Rico. Y me dice, yo quiero reconocer eso. Y quiero reconocerlo ofreciéndote una comisión. Y yo le dije, tiene que ser una comisión que no, que no cree controversia, porque si no vamos a estar en discrepancia todo el tiempo. Así que si hay una comisión que no tiene controversia, pues yo la acepto. Y entonces me ofreció la Comisión de Asuntos del Veterano, comisión que acepté con mucha honra y que trabajé durante 4 años, y que es una comisión que no es controversial. Y eso me lleva entonces a lo próximo. ¿Pensaría Dalmau darle una comisión a Tomás Rivera Chats? Pues mira, yo todo eso lo estoy evaluando. No van a ser la misma, excepto Hacienda y Gobierno, ¿verdad? Pero no van a ser la misma composición y la misma jurisdicción de comisiones porque los legisladores que entran nuevos, en mayoría, tienen otra perspectiva de lo que ellos quieren para su distrito, no necesariamente lo que existe en el reglamento de hoy. Así que en estas semanas estamos mirando los reglamentos, confeccionando las comisiones, buscando las jurisdicciones y no está descartado el que las minorías puedan ocupar una posición de presidir una comisión. No está descartado. Y eso incluye a Tomás Rivera Chats como posible presidente Eso, de alguna comisión. eso incluye a la minoría. Puede que Tomás, como es portavoz, no presida y presida otro del Partido Nuevo Progresista. O sea, ¿Cómo depende qué de la comisión comisión. podría ser, por ejemplo? No se me viene nada a la mente por el momento. Ok. Pero debería ser una comisión que no nos ponga en antagonismo, ¿verdad? Bueno, o sea, yo creo que... Por ejemplo, Rivera... la comisión de estatus no puede ser. No, yo creo que Rivera Chat tiene talento para dirigir cosas. El problema de él es que, ¿verdad? Y esta es mi opinión sobre él y creo que todo el mundo la sabe. Es que él juega mucho para él, pero nada, esos son otros 20 pesos y yo sé que tu relación con él es bastante buena y eso es bueno. O sea, hace falta, y mucha gente que me acaba de escuchar va a mirar, ¿verdad? A mirar para arriba y decir, ay, por favor. Pero hace falta que los senadores y representantes se hablen, porque si no, nunca se llega a acuerdos, especialmente en un Mira, gobierno compartido. En el Congreso de Estados Unidos, gran parte del problema del tranque por el cual no hay presupuesto desde el año 2010 es porque no se hablan ya, porque todos se van para sus distritos y no hay diálogo. O sea, eso no hay forma de gobernar así. No. Y yo le he dado consejos sin que me los pida al presidente y no los toma y hay otro que los ha tomado. Así que es parte de la comunicación. Ok, vamos a lo próximo. En cuanto precisamente al tema de los nombramientos que se están haciendo ahora, el Contralor tendría su voto Kermit Lucena, ha sido una persona que ha ayudado en el proceso legislativo antes a gente de ambos partidos, aunque él es bien PNP. Entonces es bien interesante porque es una persona que creo que tiene la preparación académica, ha sido presidente de ¿verdad? De los cuerpos más importantes de los CPAs en Puerto Rico, sabe lo que es auditoría. Por otro lado, el Senado, la mayoría del Senado tiene un candidato que es Manuel Torres, que es el secretario actual del Senado y que fue el Contralor Electoral también. ¿Cuál es su posición en cuanto a eso? La que tengo siempre con los nominados. A mí me gusta evaluarlo.
ver el expediente. Yo creo que aquí no va a haber tiempo para eso. No va a haber tiempo para evaluarlo, no va a haber tiempo para hacer un expediente. Ambos, la juez Maritere Brignoni tiene una trayectoria en el Tribunal de Apelativo y el CPA tiene un resumen muy bueno. Pero entonces uno le gustaría preguntarle de diferentes temas, como por ejemplo, han salido unas expresiones de él en las redes sociales muy desagradables, y aunque él reclama que eso lo hizo como ciudadano privado, y es cierto, pero cuando le toque hacer una auditoría a determinada agencia o a determinado candidato o a determinado alcalde, lo que él expresaba en las redes es lo que él va a utilizar para tomar esa decisión. No, este alcalde no lo voy a investigar porque es de mi partido y yo soy bien estadista. Tan estadista que en las redes me pasaba discutiendo con el pueblo. O el comentario racista que hizo también en otro Twitter, va a pesar sobre él ese pensamiento al momento de tomar una decisión. Pues mire, a nosotros nos gustaría poderlo interrogar y entrevistarlo y ver algo más allá de su expediente, los documentos que le requiere la comisión de nombramiento. Pienso que como la sesión termina el día 26, aquí va a suceder varias cosas. O se confirman sin vista o se derrotan sin vista, lo cual es malo. Yo creo que la vista es buena incluso para el nominado, para que pueda de frente a los legisladores y al país decir, yo soy fulano de tal, tengo las credenciales, esta es mi experiencia, así yo pienso y cuento con ustedes. Ese diálogo es bueno para el nominado, es bueno para el país y es bueno para el Senado. O sea que, ¿crees que no va a haber tiempo para evaluarlo ni para llevarlo a votación y simplemente se quedarán entonces sobre la mesa? Yo no sé si el presidente del Senado va a reunir un caucus para derrotarlo. Eso es lo que me dice mi olfato político. Pero otra manera de atender el asunto es no atendiéndolo. Puedes hoy abrir a la 1 y cerrar a la 1:15 y se acabó el juego. Ahora, hay 100 nombramientos adicionales de jueces, fiscales y juntas, que tampoco hay tiempo para hacer 100 expedientes de aquí al sábado. Ok, bueno, ahí está. Pueden aprobar hasta el 31, ¿no? Así que hasta el 26, que cierra la extraordinaria, pueden convocar otra. Exacto. Interesante. Si fuera Tomás Rivera Chatz nombrado al Tribunal Supremo, ¿tendría tu voto? Tiene los credenciales para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo, pero me gustaría evaluar su expediente. y poderlo preguntar en una vista y que conteste públicamente lo que le pregunto. Dalmau, hay una... a mí me sorprende que él quiera ser juez del Supremo. A mí también. O sea, la única si es explicación... así, a lo mejor, ¿verdad? La gobernadora lo dijo, pero a mí también... A mí me sorprende, a menos que él quiera ser juez presidente. Muy viva, muy dinámica, y las plazas del apelativo del Tribunal Supremo son como más encerradas, ¿verdad? No tienen... Yo pudiera imaginarme a Rivera Chatz siendo juez de instancia, no del Supremo, por eso mismo, porque es una posición de papeles. Salvo que quiera ser juez presidente, y entonces eso tendría algún sentido, ¿no? Y lograr ser juez presidente, ¿verdad? Una vez estás allí, pues lograr eso es interesante, ¿no? Sería diferente, pero sí de instancia no puedo imaginar, y estoy seguro que sería un buen juez de instancia, porque es un asunto de humanos, de uno a uno. Pero en el Supremo, honestamente, a mí a menos que de nuevo quiera ser juez presidente, que es lo obvio, ¿no? Pero entrando o regresando atrás a la filosofía de gobierno, ¿cuáles son las medidas que en 100 días te parecerían importante plantear en un gobierno compartido? Y sé que es la última pregunta que estoy haciendo. Primero, salud. Aquí en septiembre, la orden ejecutiva de la gobernadora permitió, como estaba, no estoy criticándola como la orden, sino lo que sucedió, 2,000 contagios semanales de COVID en septiembre. En octubre cambió la orden ejecutiva, 3,000 contagios semanales. En noviembre vino una nueva orden ejecutiva, 3,800 contagios semanales. Yo quiero ver la de diciembre ahora, que lamentablemente todos los días los comunicadores dicen que sigue subiendo los casos. Va a juramentar el gobernador el 2 de enero, y el 2 de enero, con vacuna o sin vacuna, le va a tocar tomar la decisión de si cierra el gobierno otra vez o no, porque siguen en aumento. Esas órdenes ejecutivas no han logrado bajar el espiral de contagios semanales en Puerto Rico. La ciudadanía tiene que hacer su parte, pero esas órdenes deben ser la guía. Entonces, para mí es extraño que yo no pueda ir a la playa y sentarme en una sillita con mi esposa, pero los centros comerciales abren y yo no quiero que cierren, pero tiene que haber un orden para no tener 1,000 personas, 800 personas en un establecimiento comercial.
Lo mismo pasa con los sitios de comida. Yo no quiero que cierren, pero tiene que haber un orden, la comida para llevar, las mesas distantes, que haya algo que purifique el aire, porque el virus es muy agresivo y lo vive ahí en carne propia. O sea, aquí hay 200 variedades del COVID-19. Y qué bueno que ahora en enero van a venir 14 vacunas nuevas. Pero le va a tocar al gobierno tomar decisiones fuertes en enero. Y yo creo que uno de los temas prioritarios para el Senado y para el gobierno es salud. Segundo, la escuela. Nuestros niños siguen presencial, no están aprovechando, 67% no tiene acceso a la internet, no pueden ir a un salón de clase. Yo te voy a decir la experiencia con mi hijo que está en una escuela privada y está por internet virtual. Hace 1 o 2 semanas se hizo una actividad desde los vehículos, porque es una escuela que no tiene muchos estudiantes. Y la cara de los niños cuando se vieron después de 6 meses era una cosa emotiva. O sea, esos nenes pasó casi el año y no se vieron en las escuelas. No compartieron, no interactuaron. Y este cambio de vida que nos ha traído la pandemia, debemos buscar la manera de aprender de las jurisdicciones cómo están trabajando el asunto de las escuelas. Y la escuela es la segunda prioridad. Y no estoy hablando me dijiste que cuáles eran. La tercera, desarrollo económico. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo la gente va a generar ingresos en la pandemia? ¿Cuáles son los cambios que va a dar el gobierno? ¿Cuáles son los cambios en los permisos, los cambios en la política pública para generar empleo, para mover la economía? Nosotros hemos perdido más de 80,000 empleos este año, en su mayoría, casi el 50% en el área turística. Eso no va a mejorar de aquí a verano, hasta que no se acabe la pandemia o hasta que todo el mundo esté vacunado. Y son 6 meses duros de pérdida de empleos adicionales. Así que esos son los 3 temas que yo creo que son principales. Yo precisamente una de las cosas que iba a preguntar es si pensaba hacer algún tipo de legislación para asegurarnos de que no se brinque de turno a personas. Por ejemplo, yo creo que los maestros y maestras deberían ser prioridad en la vacunación, no todos los empleados públicos. O sea, hay empleados públicos que no están atendiendo público, hay otros empleados públicos que sí están atendiendo público. Entonces, si yo tengo maestros y yo no puedo darle, ¿verdad? Nada en contra de los abogados, ni de los CPA, ¿verdad? Ni los contadores. Eso fue lo que yo estudié, pero yo creo que el contador que está en OGP debe esperar un poquito. Primero vamos a ponerle a los maestros, a todos los maestros, para asegurarnos de que podamos abrir las escuelas lo más pronto posible, porque en mi opinión se están perdiendo los años, se están perdiendo semestres. El contagio es mayormente bucal. Exacto. O nasal. ¿Por qué no han vacunado a los dentistas? Dentistas. Sí. Están expuestos todos los días. Por eso, y quizás si hay algún tipo de legislación, porque me parece que las guías están demasiado abiertas, y yo sé que vas a decir que no todo se puede legislar, pero es que definitivamente aquí, por alguna razón... Pero ahí te digo que en la ejecución, ¿verdad? El que supervisa la ejecución de la vacunación hoy es la Guardia Nacional. El Departamento de Salud va a ejecutar lo que la Guardia Nacional determina en esa fase. Esa supervisión directa tiene que... Y la cadena de mando la Guardia Nacional la tiene. ¿Cómo uno le dice a una persona que tiene que vacunar todo el hospital y vacunan a unos sí y otros no? Pues alguien tiene que supervisar que eso se dé correctamente. Las guías están, pero hay que ejecutarlas como están, para que no surja lo que tú estás diciendo, sí, que no se cumplan con las mismas y se salten pasos. Yo estoy seguro que has recibido 200 mensajes, porque yo los he recibido y yo soy un mero comunicador, en tu caso como presidente del Senado, de gente diciendo no han vacunado los personal de emergencia, pero a los administrativos sí. O sea, yo no tengo problema en que vacunen a los administrativos, pero después de los de emergencia, caramba. O sea, sí. Vacunar primero la orden dice enfermera, personal de first responder, ¿verdad? Pero todo lo que esté en el hospital, sea o no administrativo, pero en el orden, ¿verdad? Para que sea todo. Sí. Porque están expuestos también. Eso me lleva a lo próximo, y con esto termino. En caso de que la Junta de Control Fiscal empiece o siga, y esta pregunta para mí es neurálgica, llegue a un acuerdo con los bonistas, ¿crees que tiene que haber aprobación legislativa? ¿Cuentan con aprobación legislativa, por ejemplo, un acuerdo como el de energía eléctrica ahora mismo con el que se había llegado, y un acuerdo parecido al de los GOs? Sé que todavía no tenemos un acuerdo final de los GOs, así que, ¿verdad?, del gobierno central. Pero, ¿crees que requieren aprobación legislativa o la legislatura va a hacer expresiones concretas, aun si no tuviera un rol la legislatura? Algunas tienen que pasar por la legislatura, porque son cambios en la estructura legal y no hay otra manera de hacerlo que legislando. Así que hay decisiones que van a tener que pasar por la legislatura, y ahí vuelvo y te señalo. Tiene que haber comunicación y tiene que haber colaboración.
Aprovecho que mencionaste lo de energía eléctrica. El contrato de Luma tienen que revisarlo. Yo públicamente le dije al gobernador, no le dé el contrato a sus asesores, léalo usted mismo. Él ha dicho que está en posición de enmendarlo, pero mi invitación es que él lo lea, que él pueda ver lo que otras personas, él es Sí, abogado, tiene un montón de ven en cláusulas el contrato. que son demasiado leoninas a favor de Luma, punto. O sea, hay unas cláusulas que... Hablaban de que la Autoridad de Energía Eléctrica era un monopolio y ahora lo han convertido en un monopolio privado. O sea, cuando la autoridad recibe dinero, antes yo lo entendía, no, él tiene dinero la autoridad, viene el ente privado, va a aportar, pero aquí el ente privado entra con una inyección de 9 billones de pesos. La autoridad no podía hacerlo. Había una cláusula federal que tenía que ser privatizada o que un ente privado tenía que manejar el dinero. No sabemos ese detalle, pero ese contrato debe ser revisado. Pero ¿de verdad no sabemos ese detalle o es lo que todos sospechamos, pero que es la premisa inarticulada que nadie está diciendo? Sí. O sea, porque es lo que aparenta ser. Aparenta ser que los federales dijeron, te suelto el dinero de los fondos de María siempre y cuando me privatices el servicio y los fondos de ganancia vengan para atrás. Eso es lo que parece, pero eso nos consta. Sí, pero con un contrato de esa manera, yo no creo que el gobierno federal aceptaría un contrato de esa manera. A lo mejor me equivoco. La Junta de Supervisión Fiscal lo avaló. Yo, entrando en enero, voy a desglosar el contrato poco a poco, utilizando algunos medios de comunicación. O sea, tienen que ver el contrato antes de tomar una decisión de si lo van a aprobar o no. Yo creo que no lo han visto. Yo sí planteaba lo de los bonos porque hay gente que plantea, hay una teoría legal, algunos abogados como siempre, abogados para los dos lados, que plantean que el rol de la legislatura es ninguno. Hay otros que plantean que el rol de la legislatura sí es importante en cuanto a ratificar los acuerdos a los que llegue la Junta. Pero yo sí creo que la Asamblea Legislativa es el ente legalmente compuesto por el que Puerto Rico votó para que represente sus intereses, los intereses de Puerto Rico. O sea, yo creo que siempre debe haber una expresión, ya sea a favor o en contra de la aprobación de esa medida, para que si vamos a condenar a Puerto Rico o si vamos a llegar a un mejor acuerdo por los próximos 30, 40 años, la legislatura de Puerto Rico tenga algo que decir. Mira, Jay, buscando en el pasado, todas estas transacciones económicas que tienen que ver con los bonos sí tuvieron que pasar por la legislatura. Pero ¿por qué la legislatura es importante? No es importante porque yo soy legislador. No es importante porque es importante porque la Constitución le diseñó esa importancia. Es la única rama que todos son electos. A la gente habla de los proyectos de administración. El gobernador no puede radicar un proyecto. No tiene la facultad para radicar un proyecto de ley. Él lo envía y un legislador de su partido lo radica con toda la delegación. El gobernador no puede aprobar una medida si la legislatura no se la aprueba. Sin embargo, la legislatura puede aprobar una medida y si el gobernador dice que no, puede ir por encima del veto. La legislatura, el gobernador no puede remover a un solo legislador. La legislatura puede remover al gobernador. O sea, mira el peso que la Constitución le da a la Asamblea Legislativa, que es la más representativa del pueblo, que tiene diversidad de distritos senatoriales y representativos, y eso permite, dentro de la Constitución y en su ejecución, un poder distinto a la rama judicial, que no tiene a nadie electo por el pueblo, y a la ejecutiva, que solamente tiene uno. Así que muchos de estos acuerdos, porque se han dado en el pasado o porque el poder de la Constitución así se lo da, tienen que pasar por la legislatura. Y yo prefiero que tengan el aval de la legislatura, que tengan la fiscalización de la legislatura en comunicación, que entrarle en una controversia, ir a los tribunales y todas esas cosas. Yo estoy de acuerdo. Tengo varias preguntas rápidas y te dejo ir. Primero, enmendar la Constitución, se ha planteado quizás hacer una enmienda de la Constitución para una segunda vuelta. ¿Estás a favor o en contra de esa posibilidad? Estoy abierto a evaluarlo. ¿No tienes una posición mira, de verdad? No, en serio, porque tiene sus pros y sus en contra. Sí, estoy de acuerdo. Y ha tenido consecuencias en otras jurisdicciones, como lo mismo de la firma para sacar a un gobernador. Ha tenido éxito en algunos sitios y en otros lo que ha causado es una revolución. Bueno, para que tengamos la idea, en Israel esto ha provocado ya para 4 elecciones en 2 años y pico, probablemente, así que la segunda vuelta. Eso no crea estabilidad, eso es una sí, no, es complejo, total, pero por otro lado, pues, que alguien gane con 32% de los votos también está fuerte. Sí. O sea, que también eso es otra. El tema del mandato del tema del estatus, ¿te parece importante que el estadía haya sacado 52%? ¿Es revelador eso y te hace pensar que en el Partido Popular también hay mucha gente a favor de la estadidad o de la unión permanente con Estados Unidos? Bueno, claro, hay populares que creen en la unión permanente y el cuco fue, si votas por el no, en Estados Unidos van a recibir un mandato que es la independencia. Y los populares que creen en el Estado Libre Asociado, pero creen en la unión permanente, creen en el pasaporte, creen en todo esto,
votaron por el sí y a sabiendas también de que no tenía consecuencias. De hecho, Mitch McConnell acaba de decir en el Congreso que ese resultado aun cuando él apoya la libre determinación, ese resultado no lo mueve a él. Y ese mensaje debe servir para que el gobernador atienda esto de forma seria, no quiera cargar los topos hacia un lado, porque entonces no va a encontrar una mayoría verdadera, no aquí, en el Congreso, que es donde toma la decisión. Hacer una enmienda a la Constitución para que después de las elecciones no se puedan aprobar medidas que no tengan 3/4 partes de la legislatura o nombramientos, ¿lo ves con buenos ojos o eso no tiene posibilidades? Es que después de las elecciones a veces lo que hacen es repartir dulces aquí. Siempre. No a veces. Por eso, o sea, pues, no deberíamos hacer algún tipo de enmienda para que si alguien de verdad, o sea, por ejemplo, si alguien va a llegar a ser juez, mira, es que de verdad la persona es tan buena que tiene 3/4 partes de la legislatura, que en Puerto Rico poner 3/4 partes de la gente de acuerdo en algo es casi imposible. De acuerdo, Jay. Pero aquí hay una veda electoral y se viola todos los días. Aquí hay una regla del Contralor para la contratación y se viola todos los días. Yo lo iba a decir en la charla del Contralor, pero como fue virtual no pude decirlo. Lo que es que seguirlas y ejecutarlas, no pasarle por el lado ni buscar. Sí, pero yo creo que llega el momento de que hay cosas que tú tienes una ley que te dice. Sí, tienes que tener un. Sí, no, mi punto es que si la Constitución lo establece, pues ya ahí son otros 20 pesos. Claro. Porque yo sí creo que ha llegado el punto en que desgraciadamente se espera después de las elecciones para entonces aprobar. Ahora mismo, por ejemplo, el pueblo dio un mandato y tienen 2 meses para seguir repartiendo, para seguir aprobando, para seguir dando, amarrando al próximo gobierno. Eso no, o sea, no tiene sentido. En mi opinión, llega un punto en que 2 meses, o sea, esto tenía sentido cuando en Puerto Rico, pues un legislador de Cabo Rojo tardaba 10 y medio en llegar a San Juan, porque venía en carreta o venía en el tren, y tenía que quedarse en Ponce, y después el otro día entonces arrancaba y se quedaba en Caguas. Pero ya hoy día, cuando en hora y media, 2 horas yo no está en cualquier punto de la isla, no tiene sentido. Sí, no, estoy de acuerdo. Ok, muchas gracias. Aquí hay que es como las transiciones. Le ponen una fecha y no se... La ley dice la transición debe empezar tal día y pasa una semana después y hay que ir al tribunal y hay que ejecutarla. Si está ahí legalmente, hay que ejecutarlo. Y la Constitución le da mayor peso, pero recuerdo a los que nos están sintonizando que la Constitución obliga a pagarle a los bonitas primero y llevamos 4 años sin pagar. Menos mal, porque tuviéramos que pagarle, pues está complicado. Esta es la Constitución y no se cumplió. Sí, estamos de acuerdo. Gracias, señor presidente. Mucho éxito. Un abrazo a tu familia. Mucho éxito. Gracias, de verdad. Eso es lo mejor. Bueno, ahí escucharon la entrevista con José Luis Dalmau, que nos dio una entrevista más temprano hoy. La verdad es que debo decir, ¿verdad?, que fue un poco difícil la entrevista, porque pues yo lo he entrevistado muchas veces, pero esta vez pues fue... Yo sé que acaba de pasar por un momento tan difícil como la pérdida de su mamá debido al COVID. Y pues no fue una entrevista complicada, ¿no? En ese sentido. Pero a la misma vez, pues, le dije, pues vamos a hablar de política, porque si no nos quedamos aquí hablando de cosas que son tan duras como esa. Y nada, nos pusimos a hablar un rato de su filosofía política de la próxima administración. Y algo que me parece interesante es que el poder real del Senado, y quiero aquí entrar entonces con Carlos Dalmau, el poder real del gobierno de Puerto Rico es los nombramientos. O sea, en la práctica, Carlos, ya la Junta de Control Fiscal controla en gran medida el asunto económico y fiscal. Así que lo que le queda en la práctica al gobierno de Puerto Rico son los nombramientos. Y me parece en ese sentido que José Luis Dalmau, cuando me habla de los nombramientos, dice, vamos a valorar a cada uno en sus méritos. O sea, hay 2 filosofías de gobierno. Una filosofía que plantea que el gobernador escoge su equipo y el Senado debe aprobárselo todo, para que no le puedan echar la culpa entonces al Senado de lo que pase mal. Fue que el Senado no me aprobó a la gente que yo quería, etcétera. Por otro lado está la filosofía de, bueno, o sea, nosotros fuimos electos también y hay un consejo y consentimiento constitucional del Senado. ¿Cuál tú crees que debe ser la filosofía? Dalmau dice que él va a valorar uno a uno. Y si en alguno pues hay los votos y él vota en contra, él vota en contra, pero él va a valorarlos 1 a 1. Que es la respuesta correcta, ¿verdad? Pero te escucho. Bueno, lo primero que hay que decir de José Luis, aparte de que es mi primo y lo conozco desde que somos niños, es que es una de las figuras que más experiencia tiene en este Senado. O sea, José Luis lleva 20 años de senador, pero además, antes de eso, había sido asesor
distintas administraciones, o sea, lleva una vida allí, conoce muy bien el proceso y tiene una personalidad que le permite y le ha permitido a través de los años lograr consenso, hacer puentes. No es una figura polarizante, al punto de que pudo lograr que en el pasado cuatrienio Tomás Rivera Chatz le asignara una comisión. Así que es obvio que él puede trabajar con personas de distintos partidos. Y me parece que eso va a ser más que una filosofía lo que él viene a imponer. Creo que sí va a poder imponer un estilo de trabajo pragmático. Pragmático no quiero decirlo despectivamente, al contrario. En una situación donde tú tienes división de dos partidos que controlan las dos ramas principales, el Ejecutivo, el PNP, el Legislativo, el Partido Popular, vas a necesitar una actitud pragmática y me parece que José Luis trae eso y trae una actitud de quizás no vamos a lograrlo todo, vamos a intentar cada una de las áreas irlas atendiendo. Me parece que si hay alguien que tiene las herramientas para manejar este escenario, José Luis es una de esas personas. Bueno, yo tengo que decirte, Carlos, que a mí me parece que José Luis Dalmau es un tipo muy querido, muy querido dentro y fuera del Partido Popular, pero me parece que la posición de presidente del Senado va a empezar a tener que demostrar que él no es meramente un senador que toca el acordeón y que es lo más cool. O sea, hay cosas antagónicas que va a tener que aprobar y va a ser un cuatrenio bien de mucho tostón. Sí, o sea, y me gustaría plantear eso como un elemento del análisis. O sea, cuando tú eres el tipo de guitarreño que va, eres cool, te ríes, chiste, das parranda, ¿verdad? Eres senador, no eres ese senador, ¿verdad? Él ha logrado navegar un poco siendo el cool guy del Partido Popular al punto de que fue el único en este cuatrienio que ganó siendo de distrito. Todos los legisladores populares al Senado perdieron en los distritos excepto él. Él fue el único que ganó en Humacao, el distrito de Humacao. O sea, me parece interesante cómo él va a hacer esa transición. Me gustaría que tú me digas ¿verdad? Como astuto político, porque él tiene que pensar en las próximas elecciones también. Bueno, fíjate, es interesante porque José Luis toda su vida ha sido así. O sea, él era, cuando él estaba en Notre Dame, que estudiamos ahí, él es mayor que yo. Él era como el alma de la fiesta, tocaba acordeón, iba a las parrandas, pero a la misma vez era un estofón, o sea, sacaba buenas notas. O sea, José Luis, lo que pasa es que quizás la personalidad que más conoce la gente es la de campechano, pero detrás de eso hay una persona pensante, hábil, y que en su momento, cuando tiene que hacerlo, utiliza las herramientas del poder político. Lo que yo creo que va a ocurrir aquí es que va a haber unas áreas donde va a haber consenso y él va a poder operar, incluso con la minoría PNP y en consenso con la fortaleza. Él va a poder hacer algunas cosas. Donde haya tranque, pues vas a ver la lucha política. Quizás no tan estridente como en el caso de su predecesor, Tomás Rivera Chatz, que es una figura que se place en ese conflicto bien frontal, bien duro. Ese no es el estilo de José Luis, pero me parece que no se debe subestimar que también tiene lo suyo, sabe jugar el juego político y conoce. Aquí hay una cosa, fíjate, José Luis Dalmau como presidente hereda un esquema regulatorio, el reglamento del Senado, que le deja a Tomás Rivera Chatz, que era un reglamento que le daba mucho poder al presidente en el proceso legislativo y parlamentario. Él podrá enmendarlo en parte, pero hereda una presidencia que es, digamos, presidencial, que le da poder a su figura. Vamos a ver si en esta situación donde no tiene mayoría absoluta, él puede mantener eso o no. Esa es su prueba de fuego. Su prueba de fuego es si él puede, con una mayoría por pluralidad, mantener el control del Senado. Porque en el momento en que eso se descontrole, a lo que me refiero es que eso se vuelve un salpa afuera, se va a hacer muy difícil aprobar legislación interesante o importante en Puerto Rico. Eso me lleva a lo próximo. Hay unos nombramientos calientes como el de Manuel Sidre, por ejemplo, que el PNP no está loco por defenderlo, porque no es PNP, una figura del PNP.
Por otro lado, tampoco el Partido Popular lo ve como una figura popular. Así que hay unos nombramientos que van a estar calientes. ¿Tú crees que él debe llevar a votación los nombramientos? Y él dice que él va a llevar a votación nombramientos y leyes, y que aunque él le vote en contra, si pasan por el proceso de la comisión y tienen la favorabilidad de la comisión y tienen los votos los 14 votos para ir al pleno, pues, y que él va a evaluar y que todos los proyectos van a ir a votación. Básicamente lo que está planteando es que no se va a dejar en la gaveta 14, de hecho fue lo que dijo, los proyectos de ley. A mí me parece que eso es una propuesta que suena muy linda, pero imposible de implementar, porque si cada proyecto va a pedirse un memorial explicativo, y de cada proyecto que a un legislador se va a hacer un proceso deliberativo, y de cada proyecto que va a hacer un legislador, pues estarán legislando los 7 días de la semana. Y por si acaso, suena bello, y yo sé que la gente que nos está viendo quizás diga, pero Dios, Jay está criticando algo que es bueno. No estoy criticando algo que es bueno, es que simplemente suena que es para las gradas, porque me parece que no es real el que tú puedas evaluar todos los proyectos y pedirme, para la gente que no sigue esto del día a día, cuando tú haces un proyecto de ley, tú lo presentas, las agencias del gobierno tienen que opinar porque el legislador no sabe cómo se puede ejecutar eso. Así que para ejecutarlo, se le pregunta a las agencias, oye, ¿qué tú piensas del proyecto tal más cual? Por darte un ejemplo, el muelle de Patillas. El muelle de Patillas, pues vamos a hacer tal cosa con el muelle. Pues se le pregunta a turismo, se le pregunta a puertos, se le pregunta a justicia, para que esa gente dé su opinión. Y si hay una ley de justicia que no permite que se haga esa, o hay un derecho adquirido previamente, etcétera. Todo lo que, ¿verdad?, eso conlleva. Así que hacer eso es un trabajo full time en un proyecto. Está hablando de que se radican 1,000 y pico, 2,000 proyectos en el Senado. Así que, ¿es real eso o suena para la guerra? Bueno, solamente, fíjate, a mí me parece que si él logra eso, solamente eso se puede lograr limitando el número de proyectos que realmente se consideran. Lo que pasa, Jay, es que aquí hay una cultura de que todos los legisladores creen que lo que la gente quiere es que presenten muchos proyectos. No importa si son viables, si son buenos, si tienen impacto positivo o negativo. No, yo presenté tantos proyectos. Y la pregunta es, ¿y qué importa? Si son 10, si a lo mejor con uno que cambie la vida de la gente es mejor. Entonces, a lo que me refiero es que si la disciplina es, vamos a mirar y a votar por proyectos maduros que tengan la opinión de diversos sectores y del gobierno, y entonces es que vamos a votar, pues eso va a reducir el número. Aquí se legisla demasiado. Uno de los grandes problemas es que tenemos muchos legisladores ociosos presentando legislación sin pensamiento, sin trabajo previo, simplemente para quedar bien, simplemente para que digan que hizo algo, aunque no tiene efecto. Yo creo que José Luis Dalmau, que viene de esa cultura, la conoce, puede estar mandando un mensaje. Miren, aquí no vamos a estar votando por las cosas improvisadamente. Si eso es lo que hace, me parece que va a ser un contraste con lo que ha venido pasando en estos pasados 4 años. De acuerdo. Lo veremos. Lo veremos en la práctica. Estoy de acuerdo, pero muchas gracias, Carlos Dalmau. Obviamente todos tenemos esperanza de que funcione. Amén. Que así sea. Lo veremos. Pues es que yo tengo este letrero aquí que dice, no podemos aplaudir meras ideas, hay que aplaudir resultados. Por algo es que lo tengo ahí. Así que no, solamente para hacer tu comentario, que hay un poeta, no recuerdo cuál nombre, que dice que todos los comienzos tienen algo de misterio, ¿verdad? Lo que dice es que todo comienzo te da la oportunidad de o hacer grandes cosas o hacer cosas menos grandes. Y yo creo que a Puerto Rico le conviene que tengamos un chispito de esperanza. No te digo que va a ser perfecto, pero que haya una legislación un poco más pensada, con mayor pragmatismo. A mí me parece que podría ser una gran aportación. Amén. Que así sea. Amén, que así sea. Gracias, Carlos. Claro. Bueno, por si acaso, gente, como ustedes saben, esto llega a ustedes gracias al auspicio de AT&T, que esta Navidad regala a los tuyos un regalo que los conecte contigo. Cámbiate a AT&T y recibe hasta 1,100 al traer tu número, comprar tu smartphone en plan de pago a plazo y traer el tuyo en trading. Así de simple, gente. Además, tienes activación gratis. Así que aprovecha y cámbiate a AT&T y recibe hasta 1,100 para tu smartphone favorito. Para más detalles, llama al 939-545-1800, 939-545-1800. Visita a
una tienda de AT&T, la red móvil más rápida en Puerto Rico. Gracias a la gente de Medalla también por su auspicio. Esto fue Cambio de Mando.